El tema que vamos a tocar hoy es taller de seguridad para el servicio comunitario en las calles. ¿Quién aquí hace servicio comunitario o ha hecho servicio comunitario? Ok. ¿No? También. El tema, le voy a decir sincero, esta vez yo he dado este tema en varias ocasiones, varios formatos, qué sé yo, pero el tema más, la vez que más nervioso he estado es esta. Sí, de todas. Porque, ¿qué pasa? Iniciativa Comunitaria se dedica a una población marginada y cuando alguien nos pide este taller, pues entonces es como que, mira, son para trabajadores sociales que están en auxilio mutuo y van a trabajar. Tú vienes, papá, a hacerse la fórmula y lo adaptas, lo criollizas para esa población. No es para una iglesia que van a hacer, qué sé yo, qué sé cuándo, tú lo criollizas y lo adaptas. Por el momento vienen y dicen, no, esto es amplio, abierto. Y yo, wow, qué grande es, porque el servicio comunitario es enorme. ¿Cómo yo describo el servicio comunitario? Casi cualquier cosa. Algo básico. Doña Panchita hace limber al lado de la cancha. ¿Eso es servicio comunitario? No, vende limber. ¿Sabes qué? Ella los vende a 50 centavos. ¿Qué vale hoy en día 50 centavos? Nada. ¿Qué ganancia puede tener ella? Tal vez ninguna. ¿Cuál es uno de los problemas principales hoy en día? La crisis de calor. Si yo hago limber al lado de la cancha de este lugar, que su población es de escasos recursos, le está haciendo un servicio a la comunidad de refrescarlo, de hidratarlo, de darle calidad de vida. Doña Panchita no tiene ni escuela, pero qué corazón y qué servicio está dando. ¿Qué servicio comunitario? Te mueve. Ahora, el nene que le compra, ¿está haciendo un servicio comunitario también? ¿Sabes que doña Panchita es una mujer que vive sola? Tiene 3 gatos y un perro. Y cada niño que se asoma a doña Panchita se preocupa por Panchita porque si no estaría sola. Ese es el único filtro que hace que doña Panchita entienda un mundo en el cual no conoce porque ella no nació con el internet, ni con la tablet, ni con Facebook. Entonces, entre conversación y 10 chavitos y una peseta pasando, le explica el mundo. Y le explica, es que tienes que abrir una página. Y para el nene es bien normal y para doña Panchita que dice, ¿cómo es esto? Es que no veo. Servicio comunitario súper amplio. ¿Por qué digo todo esto? Vamos a hablar de taller de seguridad y van a ver cosas que tal vez te diga, esto no me cae, es que no lo veo. Es que hay diferentes niveles de servicios comunitarios y también hay diferentes tipos de seguridad. Depende del momento, depende de la hora, depende de tu población. 1000 variables. Lo que te toque, agárralo. Lo que no, nos pregunta. Si hay algo que es medio cuestionable, tal vez tú dices, es que esto es muy, tal vez para una población que nosotros manejamos, esta es la seguridad que necesitamos. Así que voy a irme tal vez muy amplio en algunas cosas y en algunas cosas yo haría, cada población es muy diferente. Habiendo dicho esto, wow, qué presentación, vamos a empezar. Objetivo, protección personal, aproximación efectiva, manejo de situaciones y bienestar integral. Antes de salir, ¿qué es lo más importante si vamos a hacer trabajo comunitario antes de salir? ¿Qué es de las primeras cosas que tenemos que hacer? Este grupo va a salir ahora mismo de trabajo comunitario. ¿Qué vamos a hacer antes de salir? Tenemos que conocer dónde vamos. Una preparación. ¿A quiénes? Este grupo está educado. Tengo que cogerlo con cuidado, porque era el mal. ¿Qué más? Este grupo vamos a hacer el trabajo comunitario. ¿Qué tienen que hacer antes de salir? Tenemos que saber qué servicio es el que vamos a dar. ¿Qué servicio van a dar? Conocer las necesidades. Conocer las necesidades. ¿Algo más? ¿Para cuántas personas? ¿Cuántas personas? Quizás en el grupo. Tarea en el grupo, uff. Cuando vamos a salir en equipo, tenemos que asegurarnos de entender que hay una planificación, pero sobre todo que somos un equipo. Cuando salimos en equipo, parte de la seguridad, wow, tengo que ir bien rápido entonces. Sí, wow, pero me cortaron el tiempo. No pasa nada. Tenemos que asegurarnos, vamos a empezar con que tenemos que asegurarnos que somos un equipo. Si no entendemos que somos un equipo, si hay alguien del grupo que sabemos que no trabaja en el equipo, si hemos, en las conversaciones, antes de reunirnos, ya en el parking, hay alguien, ay, no, pero mira qué tal, que son las 5, yo no voy a llevarla.
son filtros. Tienes que observar porque si alguien no entiende con un equipo, va a afectar. En el trabajo en grupo, cuando hacemos ronda, cuando hacemos esas cosas, el que quiera sobresalir va a perjudicar al grupo, va a poner en peligro al grupo. Y O sea que es importante conocerlo. mientras sea posible, sí. Y cuando no puedo hacerlo, vienes tú y de momento llega hoy. No, que yo quiero participar. Pues te voy a poner tal vez un eslabón de la cadena en el cual tenga una exposición menor o que cause menos peligro al equipo. Mira, perfecto, gracias, eres bien. Todo el mundo hace falta, pero hoy vamos a estar trabajando haciendo los sándwiches o vas a trabajar junto con el chofer y te va a quedar secado porque también no tiene el contacto. Estos son para mí los 5 mandamientos. Si quieren sacar una foto de algo, para mí son los 5 mandamientos de cuando vamos a empezar el trabajo comunitario. Es una buena guía de cómo empezar el trabajo comunitario. La planificación y evaluación de riesgo, la preparación comienza antes de salir. Investigar la zona. ¿Para dónde vamos? ¿Conocemos el lugar para dónde vamos? ¿Alguien conoce? Mira, vamos para tal lugar. ¿Alguien es de ahí? Ah, mira, yo soy de ahí. ¡Bum! Ya tenemos... O sea, ahí hay policía. ¿Cómo es la iluminación? ¿Por qué ruta vamos a ir? ¿Sabemos una ruta para entrar, otra ruta para salir? Tenemos que saber eso. Información de la persona. ¿Para qué vamos a esta comunidad? No, es que vamos a visitar a tal persona. La pregunta, ¿esta persona, sabemos algo sobre ella? ¿Es una ayuda? ¿Es un niño? ¿Es una persona mayor? ¿Es una persona con demencia? ¿Es un caso de salud mental? ¿A qué? ¿Cuál es? Para estar preparados, porque depende de lo que vamos, tanto el lugar como la población son las medidas que tenemos que tomar. También es cómo nos tenemos que comportar. Planificación de equipo. Nunca se trabaja solo en zonas de alto riesgo. Si vamos a ir a una zona de alto riesgo, no, es que yo soy de aquí, yo me como a los niños crudos porque yo me crié. O sea, está Rambo y estoy yo. O sea... Aquí llamamos alto riesgo. ¿Sabes qué tremenda pregunta? Porque alto riesgo, wow, en Puerto Rico. No, siguen encantada. No, ¿quién dijo? O sea, mira, zonas de alto riesgo, por ejemplo, si sabemos que peculiarmente hay lugares donde decimos, mira, en este lugar es normal que haya venta de sustancias, en el último mes, en este sector han habido muertes, si vamos y vemos carros quemados, cositas, decimos, hay señales, habrán señales. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a buscar qué, número 1, a qué vamos, qué se escucha del lugar. Si decimos, mira, vamos para tal urbanización, ¿por qué no doy un googleo y chequeo? ¿Por qué no soy inteligencia artificial y ChatGPT? Porque quiero conservar el agua. Así que googleen más y también el ChatGPT para conservar el agua. Ok, horario estratégico. ¿A qué hora vamos a ir? Ah, mira, Víctor, vamos a ir allí para Suiza, que hay una persona que es usuario. ¿Y a qué hora vamos? Vamos a ir a mediodía. Que tú vas a ir a mediodía cuando la persona está en plena luz, en pleno apogeo, pidiendo cuando es el momento de él hacer su recolecta para su situación. Y tú quieres darle un servicio de 1 hora y media, 2 horas curando una úlcera. El servicio es excelente a las 12, cuando es su único momento de conseguir el dinero, porque él... No, la hora. O sea, ¿a qué hora es la que va a ir? Para el participante es bueno, realmente el servicio que le va a dar es un buen momento. Comunicación constante. Si estamos en grupo, tiene que haber comunicación. Nadie se va porque le nació. Mira, es que estábamos aquí atendiendo, pero vi a aquella persona allá. ¿Dónde allá? 6 edificios más allá, que me dijo que en la parte de atrás tiene un perrito. Y yo no, que te fuiste para allá solo. Esas acciones voluntarias y que me nacen ponen en peligro a mi equipo. ¿Por qué? Porque ¿dónde está? Entonces tenemos que ir todos para allá. Esta persona no regresó, no se comunicó. Esto para mí son parte de como los 5 cosas que son vivibles para empezar. Otra cosa, el vehículo. Pensamos que vamos a hacer un trabajo y no nos preocupamos en qué vehículo vamos. El vehículo es súper importante. El vehículo funciona. Ah, tiene frenos bajitos. Se me vacía una goma. A veces prende y a veces no. Gente, el vehículo es
Ahí están los materiales, ahí está todo. El vehículo va a ser barrera ante momentos de peligro. También va a ser tu baticarro, porque en el momento de peligro nos vamos. O sea, nos vamos y nos vamos. Ah, pero es que no hay pregunta. Nos vamos. Te montas y tienes que prender, imagínate. Ah, estamos en peligro. Chicos, váyanse. Sube el bonete. Muévale el cable. Y pasa. No se piensa en el vehículo. Pero mira, debe tener goma de respuesta, cosas básicas. Una linterna, debe ocuparse que tenga suficiente gasolina. Y si hay varios vehículos, que haya comunicación. Muchas veces si hay varios vehículos, yo digo, mira, uno usa unos radios como unos walkie-talkie. Bueno, pero porque walkie-talkie todo el mundo tiene celular. Todo el mundo tiene celular. No en todo lugar hay señal. Tenemos celular, pero hay lugares donde te pones un celular y te empiezas a monitorear mucho en el celular. No va a ser bien recibido, porque estás tirando fotos, a quién estás llamando, qué sé yo. Es una buena opción. Así que es parte de la seguridad. Cosas que sí se deben llevar. Una identificación oficial mientras tú puedas. Contenedores tanto para basura como para el tipo de servicio que estás dando. Si son intercambio de jeringuillas, si estás haciendo curación por el chat container, teléfonos cargados, la documentación, los materiales educativos, naloxona. Si estamos trabajando en comunidad, gente, naloxona es importante. Siempre eso es. Estamos en una crisis de opioides. Lo sabemos todo, ¿verdad? Y la crisis de opioides no discrimina. Ah, no, que donde yo voy no hay usuario. No, es que puede ser tu abuelita, que este mes no le dieron el chavo para comprarse las pastillas, y vino un sobrino y dijo, ¿qué tú usas, abuela? Ah, si yo no consigo ser que casa. Y fue y capió lo que le dan a tu abuela, porque el plan no se las dio, el plan le dio 15 y son 30 días, y le trajo fentanilo. Y de momento tu abuela está en una sobredosis por medicamento. O sea, una zona aquí. Y podemos seguir hablando de eso horas, pero tengo que seguir. Pero, gente, el que no haya escuchado anteriormente o el que no tenga el curso, adiéstrese. Hace falta gente preparada en las calles y esto salva vidas. Ahora, ¿qué no llevar? Joyas, dinero en efectivo. Estamos trabajando muchas veces con poblaciones que tienen necesidades especiales, diferentes. No lleve algo que le pueda gustar a ellos más que a ti. No, es que yo voy a llevar un Apple Watch y qué sé cuándo. No se despacio. Vaya lo más sencillo posible, lo más necesario posible. Brillo, tecnología y qué sé yo. Si no te es necesario y no es útil, no lo lleves. A veces, muchas veces menos es más. Lleva estrictamente lo que necesites. Por muchas cosas. Tanto es porque el servicio va a ser más tú a tú. Mientras menos tecnología e inventos tengas, más compartes con la persona, más le dedicas tiempo. Ese momento en el que tú escribes, muchas veces el participante piensa y le da espacio. O sea, eso de tener el tanto medio y vamos a ir al foto y vamos a qué sé yo. Hermano, o sea, que yo me estoy enfermando, que ahora mismo yo estoy en abstinencia porque no, me faltaban 2 pesos y que yo te veo que tú estás con el Apple Watch llevando y mensajes, ay, mira qué mensaje, así es, te lo quito. Yo tengo que quitártelo y estoy aquí. Imagínate, no lleves cosas que le puedan interesar. Armas. No, porque yo estoy en ley, yo tengo el arma. No, estás bien equivocado. Para protegerme. ¿Cómo te lo explico? Es que he escuchado mucho, aunque no crea mucha gente que quiere ser voluntario de casa y me dice, no, pues yo estoy armado, tú sabes, yo puedo proteger el grupo. ¿Cuántas armas tú tienes? ¿O cuántos tanques? ¿O es que tú tienes un F-14 volando sobre nosotros? Gente, un arma realmente pone más peligro porque ¿sabes el costo de un arma en la calle? ¿Sabes la tentación tan grande de que yo quitarte ese arma para venderla, para dar seguridad yo mismo? Te pone mucho más peligro tener un arma. Y además, compara tu 9 milímetros Smith & Wesson de balas de Rambo y Sharp Attack y toda la cuestión, con que yo tengo un puñado de jeringuilla y te voy a lanzar con ella. Vamos a ponernos... No, porque yo los voy a proteger a todos. Tú tienes una pistola de esa bala. Que yo en vez de intercambio coja la jeringuilla y le haga el grupo así. Porque me sentí amenazado, porque me sentí ofendido, porque me sentí retado.
un arma no es para llevar un arma. Drogas de ningún tipo. No, que yo estoy medicinal, que yo estoy... No, lleves al campo, hazlo antes, pero... No. Medicamentos, no. Los medicamentos se venden bien en la calle. No los lleves. Te medicas antes de la actividad o demás. En la actividad, no los lleves. O sea, les puede ser de mucho interés. Objeto de valor personal caro, eso ya lo explicamos en la primera. Reglas de oro para la seguridad. Ya dijimos que nunca trabajes solo. Intenta tener una pareja, alguien con quien tú estás, cuestión de que si te pasa algo, puedas responder. Que cuando vayan a pasar listas, ¿estamos todos? Siempre alguien grita, ¡sí! Si es en sistemas de pareja, por ejemplo, alguien dice, mira, no, es que con el que yo estaba no está. Pero si no, el que se quiere ir, ¿estamos todos? Sí, estamos todos, muévete. Así que, sí, y siempre hay alguien que se quiere ir, o que no le gustó este lugar, o que quiere llegar allá, o que se le pasó la serie, televisión, no sé. Así que, siempre en pareja. Comunicación constante, reporta tu ubicación. Si estás trabajando, por ejemplo, en Soy Iniciativa Comunitaria, estamos en una ronda, le testeo a mi jefa, estoy en tal comunidad, ya estoy saliendo, voy para tal comunidad. Saber dónde estás. Códigos de emergencia. Muchas veces hay que salir del lugar porque yo observé algo, porque alguien tuvo una situación que fue incómoda, porque a alguien se le faltó el respeto o porque yo mismo me estoy desmayando, pasa algo. Tener algún tipo de frase que no sea ofensiva para el público y que todo el grupo ya sepa que cuando se diga esto, nos vamos. Es bueno porque los protege de que no tienes que decirle, mira, nos vamos porque fue que Glenda se puso difícil y... No, incomodé a Glenda, la comunidad, el que escucha, no. Suponiendo, yo tenía un equipo de trabajo que cuando ya pasa cualquier cosa decíamos, y se acabó el pan. Y se acabó el pan. ¿Qué pasó? Nos fuimos. ¿Por qué? Y se acabó el pan. Entre nosotros era como algo gracioso, pero era como que, mira, se acabó el servicio, nos tenemos que ir, ya hay momento. Y es una frase, pero algo que te puede dar mucha seguridad, sin ofender a la población, algo que se puede hacer hasta gracioso. Son frases así que te digan, es hora de irnos. Tanto porque se acabó el tiempo del servicio y vamos para otro lugar, o porque vimos algo que no. Alguien armado, una situación, alguien nos dijo, la policía viene para acá, o lo que sea. Vestimenta. Gente, muchas veces en tu entorno personal tú te pones lo que tú quieras. Tú eres libre. Pero no sabes cómo puede ofender tu vestimenta a un servicio. No, que si yo creo el free tempo, voy a ser viejísimo, pero qué sé yo, marihuana a la ley, legalizer y qué sé yo, y tú vas a dar un servicio para una iglesia, para una monjita. Seguramente no es el momento. O hay mucha ropa que nos ponemos que realmente, pues, son formas de pensar. Pero en este momento tú estás dando un servicio y mi servicio va por encima de yo tener que en ese momento identificarme con esta causa o con la otra, que a veces suponiendo, yo creo en Dios, oremos. Sí, qué bueno, el mensaje, perfecto. Pero yo no sé si el que le estoy llevando el servicio es el hijo de un pastor que tal vez dice, mira, yo estoy aquí porque yo nunca fui servido y mi papá tiene una iglesia, bla, bla, pero a mí nunca sentí el cariño, por cariño. Y ese mensaje te cortó el servicio. Yo no voy a dejar ni que me atiendan, porque todos estos son iguales. La vestimenta, o sea, puede hacer muchas diferencias. Los mensajes, los logos, tengan cuidado con eso. ¿Estamos bien? Disculpen mi ignorancia. ¿Cuál pudiera ser el problema de que la policía esté cerca o venga para acá? Ok. La organización de nosotros trabaja mayormente con población usuarios de sustancias. Trabajamos mucha población, pero esa es una. ¿Qué sucede? Si de momento cada vez que tú llegas hay una patrulla cerca, ¿en qué confianza me voy a sentir yo si yo estoy consumiendo algo que para términos no es legales, que estoy poniendo en peligro el lugar? O sea, hay diferentes. O sea, no digo, la policía son buenísimos, cada cual su trabajo perfecto, pero para cada espacio hay un trabajador. Gracias. ¿Ok? Vestimenta adecuada. Cuando alguien nunca ha hecho trabajo en calle y me dicen, ¿y cómo me he visto? Y para no explicarle mucho, le digo, como si fueras el hiking.
Yo necesito que tú vayas cubierto lo suficiente. Yo necesito que tú vayas cómodo lo suficiente, que tengas zapatos cerrados y que tengas cosas que te permitan hacer el trabajo. Así que el calzado, cómodo. Recomiendo zapatos cerrados. Cada cual se conoce y sabe lo que le molesta. Y antes de hacer servicio así, debe decir, ¿qué cosas me molestan a mí? Porque si hay algo que te molesta, te saca el foco. Porque uno sigue tolerando cositas y chispitos, y de momento uno explota por algo bien tonto, pero es que estaba aguantando. Por ejemplo, tuve una vez un compañero, estábamos haciendo trabajo, papá, todo bien, y de momento pisó y se le mojó el tenis y se le mojaron las medias. Lo perdí. Tuve que mandar el cajón. No te puedo hacer, porque ya él estaba que no soportaba la vida, porque se me mojaron los pies y yo no puedo manejar. ¿Cómo voy a estar con los pies? Pues, hermano, botitas que sean a prueba del agua y qué sé yo. Eso es bueno. Mira, es que yo no sé qué yo tengo, que a la gente le gusta abrazarme y le gusta como que acercarse y qué sé yo, y a mí, pues ni bien ni mal, pero no. Pues mira, tú vienes y si tienes ropa normal, te pones una manguita de esta, que tú vienes y le metes la mano, papá, le metes la mano aquí. Cuidado con mi musculatura. Lo pensaron, pero lo dijeron ya sí. Y te protege. Las capas ayudan un montón a sentirte más seguro. Igual que vienen así para manos, vienen para piernas, vienen para demás, pero las capas te protegen de que, mira, yo no sé si esta persona de momento tiene una úlcera abierta o tiene algo. Puedo protegerme con capas si es que eso te molesta y te incomoda. Si no te incomoda, esto no es para ti, pero hay muchas personas que yo le digo eso. Otra cosa, cosas tontas. Discúlpeme, que está en medio de mi display. Sí, no, mira que... Y créanme, no es que nosotros aquí somos sabios. Yo, Víctor Rey, aprendí por las malas. Todo esto que le hago son errores. Yo los cometí todos. Y me falta por cometer. Pero son cositas. Por ejemplo, vamos a dar un servicio nocturno. No, que me llevan mi linterna. Llevamos nuestra linterna. Esto es maravilloso. Alumbrato del área. Esto es una chulería. Esto es... Pacho. Pero ¿qué sucede? Que yo aprendí en una. Porque yo con esto me creía que era el repuelo que te lo pones aquí y entonces ya la tienes preparada, no te molesta, no te incomoda. Pero ¿qué pasa? Tú estás dando un servicio de noche, muchos de ellos durmiendo debajo de un puente con poco alumbrado. Tú sabes lo que molesta una luz LED en la cara. Yo perdí el contacto total y el agradecimiento cuando yo puse esa LED en la cara. Yo aprendí que yo tengo que trabajar. Ok. Por ejemplo, si lo quieren mirar, ¿verdad que molesta? Luces con niveles, pero sobre todo, una luz roja. La luz roja de noche no te molesta. La luz roja alumbra el área, pero ¿qué sucede? No molesta la vista, no te choca. Yo puedo mirar ahora mismo la luz roja y eso. Yo voy a tener un puesto de servicio en un lugar, debajo de un puente, debajo de un lugar que yo sé que no hay... Esto tiene imán. Lo pego al lugar, ¡pap! Alumbro el lugar con luz roja. Número 1, es referencia, porque puede estar... Es referencia, no incomoda. Tenemos que ver cosas que me pueden quitar a mí el amor por la población, que se me quede algo valioso que yo quiera mucho. Yo dejé una sombrilla, que yo amaba aquella sombrilla, no sé por qué. Yo aprendí que mis cosas que son útiles, pero vale eso, le pongo un clip. Si no la estoy usando, me la guindo de aquí y sigo andando. Son detallitos tontos, pero que ayudan un montón porque de momento se me va el amor por la población porque dejé aquella sombrilla, dejé qué sé yo. Son cosas tontas tal vez, decimos, pero cuando uno está en la calle, tener el equipo adecuado, tener las cosas, conocerme a mí por encima de todo. Tienen que ponerse de acuerdo en los horarios porque aquí dice que tengo tiempo, que no tengo, y para aquí dice que tengo tiempo. Así que se destean y me dicen cuánto tengo. ¿Qué sí, porque sí, y me pongo nervioso. Ok, nada, ya hablamos, mira, calzado, ropa práctica y conservadora, visibilidad e identificación. Si somos un equipo y siempre estamos trabajando juntos, háganse unas camisetas, pónganse en un color en específico, que cuando tú vengas por la comunidad por allá abajo y vean esas camisas azules o chinitas fosforescentes, el tirador diga acá,
Mira, están viniendo los de la iglesia tal, están viniendo de tal comunidad. No te pongas en peligro. Si tú puedes mandar un mensaje, neutralidad visual, los símbolos y eso, ya lo dije. A la hora de escoger área, número 1 fue que buscamos cumplir con el plan. Si se hizo una ruta, si ya se hizo la planificación, vamos a respetar la planificación. Número 2, vamos a buscar si es población de personas sin hogar, plazas debajo de puentes, lugares que ofrezcan techo, mayormente. Si ve a alguien salir de un área verde oculta, posiblemente ahí hay un shooting, hay un lugar, un cuarto de inyección, así que es muy posible que ese sea un buen lugar para empezar a explorar. Como regla general, no vamos a entrar a los hospitalillos. ¿Por qué? No, es que yo tengo el amor y yo quiero llegar. Te estás poniendo bien en peligro y estás poniendo en peligro al grupo. Alguien te invitó, alguien te dijo, va a dar servicio, te presenta, le dice a las personas, mira, estamos dando este servicio y que salgan hacia ti. Pero tú entras a un lugar que tú no conoces, que tienes cero control, que no sabes quién está dentro. Como dije, ¿dónde mirar en el camino? Esquinas que estén oscuras, negocios cercanos, rampas impedidos, lugar que ofrezcan techo y protección. Y sitios que provean calor y demás. Si estamos bregando con población, que son personas sin hogar. ¿Qué evitar? Siempre vamos a evitar dejar los carros frente a puntos y cosas así. Muchas veces la persona ya del punto o demás viene y nos dice, no, yo sé quiénes son ustedes, se pueden quedar aquí, deja el carro ahí. Por más buena relación que tú tengas, ese día cambió la persona que maneja el lugar. Y tú le dices, no, mira, que yo vine aquí porque Chubito me dijo que dejara el carro ahí. Y si esta persona es de otro bando, nosotros no podemos, tú no puedes casar tu servicio con la persona que está haciendo algo en la comunidad. Porque al momento que tú casas el servicio, es que mira, yo lo dejo aquí porque... No. Si ya hablaste con las personas del punto, de la comunidad o lo que sea, tú siempre te haces un lugar. Y ese es tu lugar de trabajo. Pero el momento en que empezamos a hacer estos lazos de que no, es que me dijo que aquí era. Si cambia las personas que dan el servicio allí, tú puedes estar en problemas. Entonces, no, mira que me dijo Chubito. La iniciativa no entra más porque es que aquí ellos eran del corillo de este y este se fue. Este lo sacamos. Perdiste tu alcance comunitario. ¿Por qué? Porque empezaste a enlazarte con estas personas cuando tú respetas, pero tu business es un business, el mío es prevención, es salud, y yo lo doy siempre aquí. ¿Ok? Y siempre preguntar, no importa cuántas veces vaya, en el mismo lugar, voy a dar servicio allí. ¿Puedo darlo? No es tu casa, es la casa de las otras personas. Ok, si alguien se encuentra al lado de una avenida, al otro lado de la calle, intenta acercar la unidad lo más posible. ¿Por qué? Sabes que el vehículo es tanto, los materiales están ahí, como también te sirve de barrera y en caso de emergencia, te montas y te vas. Así que no dejes el carro aquí para un servicio allá, mientras sea posible, lo más cercano. Si un policía se acerca, de lo que me habló el caballero, si un policía se acerca, nunca asuman actitudes confrontativas. Muchas veces, por ejemplo, nosotros trabajamos con poblaciones, diferentes poblaciones, y que se tienen que ir de aquí. ¿Hay alguna forma que pueda montar el servicio? ¿Está sucediendo algo? Siempre en bajita y siempre preguntamos, mira, nosotros hacemos esto. ¿Hay alguna razón? Podemos movernos, podemos hacerlo en este lugar. Pero muchas veces, como brego con usuarios, ¿ustedes se creen? No. Ese policía también es el que si te mete en problemas, tal vez vaya a darte la mano. Así que estas actitudes no son las mejores. Y si un policía te dice, mira, que esta área está caliente o qué sé yo, o uno del lugar te dice, Mr. Hoy no, que Mr. Hoy no, yo voy a dar servicio porque yo voy a dar servicio aquí, yo todos los martes estoy aquí. No, esa es tu casa. Las calles son para ti calles, para mí son la casa tal vez. Tal vez para ti esto es una esquina, yo duermo ahí, yo vivo aquí. O sea, ya nadie puede entrar a tu casa y decirte, mira que vamos a hacer esto y vamos a mover los muebles y cambiar esas cortinas. Pero vamos a un barrio y decimos, esto está bien sucio, tenemos que sacar esto de aquí y tenemos que demoler. Esa es su casa, su comunidad. La calle es su casa. Pide permiso, ten respeto.
Una vez estamos en el área de trabajo. Ya lo dije, usar el carro como barrera, el vehículo que obstruya lo menos posible la vía. Cuidado con las luces, especialmente si están fuera de las vías. Contacto inicial. Primero se baja en la comunidad el líder, la persona que se denominó líder. Y el líder puede cambiar, no siempre es la misma. En esta comunidad yo conozco, en esta comunidad yo estoy tal vez más familiarizado. Pues en esa tú eres líder, tal vez la próxima es otra persona, pero el líder se baja. Ok, siempre identifica, mira, somos tales, vamos a dar este servicio, podemos. Espera la invitación, porque lo haya hecho 500 veces no significa que hoy lo tienes que hacer, no significa que hoy sea un buen día. Así que identifícate. Si están durmiendo, sé cuidadoso. El acercamiento que tú hagas y el respeto que tú presentes en cada oportunidad, no una, en cada oportunidad, va a ser la llave de cómo esta gente te va a tratar. Depende del respeto que tú brindes, es el respeto que van a tener hacia ti también. Así que ese acercamiento, ese primer approach y ese pedir permiso siempre es la llave. Una vez el líder de la luz verde, entonces vamos a la carga, como digo yo. Movimientos lejos del área. Esto ya lo hablamos. No te vayas lejos del grupo. Oh, es que yo vi allá una persona. Lo informas a tu grupo, al líder, vas con otra persona, pero no te vas a tirar solo. O sea, cero heroísmo, cero... No, tú eres parte de un grupo. Empezamos con eso. Tú eres parte de un grupo. Y el que todos esos movimientos por iniciativa propia pone en peligro a tu grupo. Nunca y solo nunca te muevas sin informarle al líder. Porque la importancia del líder en el trabajo es vital que trabajemos alrededor con el equipo. Es responsabilidad, se diluye criterio. Mientras más gente opine, resumir esto. Porque un líder es importante, mientras más gente opina, más nos tardamos. En cada lugar se asigna el líder. Antes de bajarnos, ¿quién va a ser el líder? Juan, le tocó a Juan. Juan nos dirige. No, pero es que yo creo. En el yo creo. Se hacen discusiones, se diluye. Así que no. Cualquiera de ustedes puede ser el líder. Esté atento a las decisiones que toma una persona. Atento a lo que toma, a lo que decide, así se toma la experiencia. Tal vez en la próxima comunidad tú seas el líder. O tal vez el día de mañana alguien no va y necesitamos a alguien que lleve la batuta. En estos líderes no son eternos. Las personas vamos rotando, vamos aprendiendo. Cada cual tiene su estilo y su forma. Así que ten cuidado y escucha lo que hace el líder. Ninguno de nosotros sabe más que otro. Así que siempre estar pendiente a lo que hace el otro y nosotros hacer lo más parecido. ¿Cuándo ocurren los accidentes? Cuando le perdemos el respeto al trabajo. Tan pronto tú sientes que tú eres el cheche y que tú eres el caballo de esto. No, porque es que esto yo lo hago. En ese momento ocurre el accidente. Porque no te cuidas, porque no tienes prevención, porque empiezas a hacer las cosas sin medir, sin mirar, sin tomar estos cuidados. No es que este es mi amigo. Tal vez fue tu amigo este año, pero hoy esta persona decidió consumir X sustancia. O esta persona se le murió un familiar. O esta persona hoy tiene, ¿sabes qué? Tiene un dolor de cabeza, tiene hambre. Siempre ten cuidado. Comunicación para desencalamiento. Siempre que te comuniques, el lenguaje corporal abierto. Que sea un lenguaje claro, tenga un tono de voz calmado. Siempre escucha, pide permiso, puede entrar. Escucha lo que te dicen. Si te dicen que no puede entrar, no puede. Si te dicen que no es un mejor momento, ven más tarde. Respetamos la comunidad. Establece los límites claros y reconoce las señales si están agitados. Si hay un momento que tú dices, mira, supone que ella está parada, pero yo veo que la persona está un poco alterada, nadie ha salido, no me están atendiendo, tal vez no es un buen momento. Así que está pendiente siempre. La construcción de confianza para dar un buen servicio, y estas son claro, un buen servicio, toma tiempo. No es que tú llegaste, que yo llegué allí con todo el amor y no me atendieron bien y qué sé yo. Antes de ti, en casi todas las comunidades, vinieron 500. Vinieron los que querían hacer obras comunitarias, vinieron los que querían hacer la obra de damas cívicas, vinieron los que dijeron, aquí se pasa hambre, vinimos a traer. Yo he estado en comunidades así.
Viene una señora, qué sé yo, papá, y señores, con 4 ollas. Ah, vinimos aquí. Y todo el mundo contento. Mira qué bueno. Sí, vinimos porque me dijeron que aquí se pasaba hambre. Sí, aquí hay situaciones tal vez que no son las mejores. Tal vez hay unos problemas económicos. Pero que tú viniste queriendo decirle a mi comunidad que somos un jeguero desmayado y que seamos... No importa, recogí y vete. Recogí y vete. Yo he escuchado, y eso me pasó hace un tiempito, que dijeron, sí, sabía un muchacho ahí gritando, sí, porque es que aquí comemos más que los viernes y los sábados, que es cuando ustedes vienen. En la semana tenemos la boca majá. Porque les dan un sándwich y un poco de café y se creen que hay que generarle una pleitesía. Mira, no. El tiempo, o sea, la confianza toma tiempo. Algo que te va a dar un buen servicio, si te dan mal la primera vez, no es que no tengas que volver a parar, vuelve y párate. Lo que le da la confianza a las personas es la constancia. Es que realmente tú vengas, mira, yo voy a venir los martes a las 8, aquí siempre. Y que tú seas constante, eso abre unas puertas, porque ¿sabes qué? De momento, no, cuando viene a ver esa persona que te dice no, es la que te está esperando. Porque sabe que de todas las personas que se le ocurrió hoy, o que se amanecieron hoy diciendo, hoy me siento como campeón, hoy me siento como para hacer obras buenas, esas personas no volvieron. No cumplió con el contrato de servicio, no cumplió con que te voy a ayudar en eso. Pero la constancia es lo que construye puentes, es lo que crea la confidencialidad, es lo que hace que yo quiera trabajar contigo, que tú tengas constancia. La clave de un buen servicio, constancia. Intenta lograr ser lo más fiel posible. Y la naturalidad. Se me cuelga mucha gente en eso. Hay mucha gente que porque vi una película ayer de Scarface dice, no, porque tú sabes cómo hacemos en la calle, que venimos y le... Todo el tiempo. Hermano, si usted no sabe, tengo humildad. Ah, no, mira que estoy haciendo esto. Es que no tengo un rifle. ¿Qué es un rifle? No asumas que sabes lo que significa la palabra. Las palabras van cambiando por comunidad, por tiempo, por edades, por generaciones. O sea, porque estás en la calle dando un servicio a cierta población, tú no tienes que saberlo todo. Una vida no da. Una vida no da para ser tirador, usuario, trabajar sexualmente. No da. Así que tienes que asumir que yo no voy a saber todos los vocabularios. Pregunta. Si no eres calle, no eres calle. Y lo asumes. Ah, mira, que estoy trabajando, estoy aprendiendo. ¿Qué significa? ¿Cómo hago? Pregunta. Pero algo que se va a ver bien mal y que te van a sacar y que después es cuando yo intento decir que yo soy Rambo, pero en corto. No, ¿sabes? Porque yo hago esto y lo otro. Y yo como que, mano, no. Estás luciendo súper mal. Toda esta gente ya no te respeta porque nada lo que dices es verdad. Porque eso viste en la película, pero en la vida real aquí no. Porque hay muchas cosas que se ven y se usan en Colombia, en Estados Unidos. Pero aquí en Puerto Rico se hace de otra forma. Y nadie lo hace así. Así que, porque viste una buena película, un documental, porque tu pana lleva 6 años contándote de cómo lo... No significa que donde quieras hacer así. Si no tienes la experiencia, es natural. Ok, primera aproximación. No interrumpas si ves de momento que un movimiento, continúa tu paso. No, pero es que no en el servicio y yo conozco a ese Juan. ¡Juan! ¡Mira, Juan! Juan está haciendo su negocio. Esta chica o este caballero están haciendo... Si ves una relación, nunca te pares a interrumpir. Continúa, vuelve más tarde, hoy no se pudo dar, pero no. No presiones si alguien te dice, mira, mister, gracias, pero tengo prisa. Tú no sabes si esa persona está en ese momento en abstinencia, si esa persona, su primer consumo fue en la mañana y no tiene el dinero y es el momento. Es que te van a dar el servicio. Ah, pues no vengo. Mira, no venga, si me estoy enfermando, si estoy sudando, si estoy rompiendo. No discutas información personal en público. ¿Tú eres VIH? ¿Hepatitis? No, pero no me digas eso porque tienes que memorizar. Nene, tienes... Salud. Perdón. Tienes salud porque estornudé. Tienes que memorizar tus respuestas porque la vez pasada me tenías hepatitis C y ahora no. Y tengo una fila de servicio ahí. Y entonces yo acabo de compartir un gancho, una jeringuilla con alguien que le compartía sustancias y este que viene aquí está diciendo ahora mismo que yo soy HIV o que soy hepatitis. Entonces, a aquel no le dije cuando compartí. Entonces sabrá yo si cuando yo me voy este tipo
no amanece. No despierte bruscamente a nadie, se lo dijimos. No del dinero, cuando digo de no del dinero, es dinero ni privilegio. Gente, si tú no puedes mantener haciendo algo, no lo hagas. El darle dinero o privilegio a una persona, ay, viste que yo me comería como un hamburger, qué sé yo. A veces, hermano, se nos rompe el corazón, sí, pero no puedes mantenerlo. Tal vez mañana, cuando vayas a darle el servicio, la persona va a decir, ah, no, un hamburger. Ah, pues no coge servicio. Otra persona que tal vez anteriormente te había pedido un servicio y tú no se lo diste. Ah, no, a mí no, ¿verdad? Pero ¿a qué le diste chavo? ¿A qué le diste tal cosa? No viene privilegio. ¿Cuál es mi servicio? Mi servicio yo hago intercambio de jeringuillas, material, papá. Ese es mi servicio. Ese es tu servicio. Concéntrate, hazlo bien, hazlo con corazón, hazlo lo mejor posible. Dalo todo. Pero no estés trayendo Fruity Pebbles con leche porque es que esa persona dijo que hoy quería comer Fruity Pebbles con leche. Pues mañana no lo trae y no da servicio. Cosas que mencioné y que las vi. Yo creo que en ese momento, yo creo que mi hija estaba conmigo, estábamos en la calle y alguien empezó a hacer Fruity Pebbles. Entonces la persona, y también me comería esto. Cuando vine a verla, yo he hecho una compra. Ok, esa es la alarma de que ya me estoy pasando el tiempo. Vamos bien rápido. Protocolo de retirada, gente. Ya dije, hagamos una palabra clave. Muchas veces tenemos que irnos de comunidades en nada, por ciertas situaciones. La calle es la calle, es un lugar donde está activo, es un organismo vivo que respira, que se mueve. El control que tenemos es poco. Así que, si pasa algo, hay que irse. Retroceder lentamente. ¿No tenemos que ir? Chévere. Mira, nos vemos, qué sé yo, papá. Siempre digo, mira, mantén contacto visual por si acaso hay una situación que está ocurriendo en el lugar, que tú te puedas defender o que puedas tomar medidas. No es que tú te vas de espaldas por ahí porque tú no estás en Plaza de la América. Tú estás en la calle o estás en un lugar tal vez medio peligroso. El código de emergencia, ya lo dije, siempre es bueno una palabra, una señal, algo que sea como que nos tenemos que ir. Aléjate de una zona segura en el caso que tengas que irte y si de momento quedas atrapado en algún lugar, testea, escribe, informa a la gente que tú estás ahí. Cuando dije llamar refuerzo, es como que, mira, estoy aquí, Priscila, estamos haciendo intercambio y de momento aquí hay un tiroteo. Estamos todos dentro de la guagua. Escribe que si alguien tiene que darte apoyo, alguien tiene que irte a buscar, acercarle un carro porque tu carro no se mueve, lo que sea, estén atentos. Precaución universales, gente. Siempre siempre trabajamos todo como si tuviese contacto con sangre. Equipo de seguridad como guantes y demás. Siempre que vamos a trabajar con algo, presumimos que está infectado con algo mortal y letal. ¿Para qué? Tú vas a tocar algo siempre y hay que tener cuidado. Porque voy a recogerte este bultito y ese bultito es donde él guarda sus ganchos. Y te hincaste. ¿Él te hizo algo? No te hizo nada. Tú no tuviste el cuidado. Y te hincaste, y ahora tengo coraje, y de estar dándole amor y besos, ahora estoy, no, que cómo va, que ahora que me pinché, que... El cuidado eres tú. Siempre tengo que tener cuidado, como si lo que estamos tocando cuando, qué sé yo, material de la calle y demás, estuviese infectado. Para aclarar, como está usando la jerga, gancho, jeringuilla, que había duda por acá. Ah, yo creo que lo había mencionado, ¿no lo había mencionado? No sé. No, discúlpeme. Gancho, lápiz, rifle y muchas más. Estamos eso todos los días, cambia, todos los días tiene su forma. Ok, control de ingeniería en exposición es lo que estoy diciendo, siempre tener barreras. Ahora mismo yo uso mis botas, ¿por qué? Porque yo he visto que van a hacer el intercambio de ganchos y cuando están de ganchos, jeringuillas, y cuando de momento dicen, viste, voy a hacer el intercambio, quieren meterle el émbolo dentro de la jeringuilla, sale la punta y dispara porque está la jeringuilla tapada y sale una aguja. Pues entonces, ten zapatos de seguridad, cuídate. Si eso es algo real, mi ropa a prueba de agua. ¿Por qué? Porque si es algo que se me puede derramar y me va a molestar, ten barreras y ten controles. Hay que modificar la manera en que se hacemos el trabajo para reducir los riesgos. Siempre hacerlo con medida de seguridad, siempre usar los chat containers, siempre usar guantes, si va a hacer intercambio o demás. Equipo de protección personal. Una vez integramos el equipo del trabajo, como guantes y eso, siempre recuerda que tener el equipo no se estudia buenas prácticas. Puedes tener todo el equipo
Siempre cuídate, siempre ten cuidado con los ganchos, siempre ten cuidado con cosas que puedas hacer y ponerte en peligro. ¿Y qué hago si hay una exposición? Y con esto voy a terminar. Gente, si de momento alguien se hinca con una aguja, si de momento alguien se siente en peligro, qué sé yo, cuídame a esa persona. No importa lo mucho que tú quieras que se ayude la población, si en un momento yo me hinco, y yo tengo más de 22 años trabajando en esto, tu mente se va al peor del escenario. Te vas a sentir mal. Y es muy posible que no pase, pero ¿y si pasa? Siempre voy a culpar a mis compañeros que no me protegieron, siempre a la organización. O sea, tal vez el malestar con la población. Si alguien en tu equipo tiene un accidente de que se hinca, si en el medio del trabajo alguien lo choca, mano, esta persona es mi compañero. Si yo tengo tanto corazón para la población, ten corazón para tu compañero que está al lado tuyo. No podemos ser luz afuera y tiniebla en la casa. Si alguien choca, si alguien tiene un accidente, si alguien tiene una situación, cuídalo. Ese que está al lado es de tu grupo. Ese que está al lado tuyo, pudiste haber sido tú. Así que estoy corriendo porque ya me dijeron. Así que, gente, no todo el mundo está hecho para este trabajo. ¿Y saben qué? Eso está bien. El que tú lo puedas reconocer de que, mira, yo puedo hacer muchas cosas, pero esto no. It's okay, porque sabes que estábamos evitando problemas en el grupo de que, mira, esta persona no estaba y ahora tuvimos que irnos, se sienten incómodos. No. El que tú no estés hecho tal vez para trabajar en la calle no significa que no seas un eslabón valioso. Tú puedes hacer mucho, tú puedes ser el que envía los emails, tú puedes ser el que hace los sándwiches, tú puedes ser el que hace la recolecta, tú puedes ser el que en mi grupo yo hago esto. El servicio es una cadena larga y tú puedes ser un eslabón y ayuda mucho a que reconozcas cuál. Y de todo lo que he dicho, si en algún momento te sientes en riesgo, nunca vas a estar en tanto riesgo como la persona que vive en la calle. Cuando decimos, que esto es peligroso, sí, pero la población que vive en la calle no solamente va a estar esas 3 horas, esas 5 horas, esas 8 horas, vive en esas situaciones. Así que avancé lo más que pude. Gracias un montón.